Hola niños y niñas de las estrellas, aquí está su príncipe y como ya vieron en el título y la miniatura, me voy de YouTube. Y pues en este video de despedida les quiero decir ya lo último, por qué me voy de YouTube y todo esto. Y pues como yo ya he dicho antes en mis videos, mi familia es muy tóxica y hacen que yo no me sienta bien y no tenga energía. Y pues hacen que yo no pueda convertirme en Super Saiyajin, volar, lanzar un Jamejameja y todo esto de lo que les hablo en mis videos, porque mi familia es muy tóxica. Mi mamá y mi hermano, son tóxicos, pero no son así, tan malos. O sea, mi madre es muy sobreprotectora y tóxica en ese sentido. No me deja hacer nada y pues lo que se le conoce como madre helicóptero, o sea, sobreprotectora. Es tóxica, me hace sentir mal, sus vibras, su aura y es muy así, no me deja hacer nada. Y mi hermano también es muy tóxico. Se la pasa jugando videojuegos, acostado, es muy gruñón, muy pesimista y muy así. Su aura, sus vibras también son así. El único de mi familia que es mejor es mi papá. Mi papá sí es un buen padre. Ya les he dicho que él también ha tenido experiencias con fantasmas, marcianos y todo esto. Él es el único que no me hace sentir mal. Pero aún así mi familia es tóxica y pues eso. No son tan malos, pero no me hacen bien. Y pues esto es una razón por la que voy a dejar YouTube. Porque ahorita tengo 17, pero el 9 de enero cumplo los 18. Y pues mi objetivo será mudarme, irme de aquí y pues empezar una nueva vida. Y ahorita les voy a decir más cosas que tienen que saber y todo esto. Y pues como ya les he dicho, mi familia es muy tóxica, mi madre, mi hermano, pero he de decir que tengo muchísimos familiares, muchísimos familiares, tías, tíos, primas, primos, sobre todo primas, tengo muchísimas primas. Y pues aquí donde yo estoy en mi cuarto. Este es mi cuarto donde estoy casi todo el día. Aquí es donde me la paso la mayor parte del tiempo. Pero debajo de este cuarto, hay como una sala o algo así, porque esta es una casa de 2 pisos. Y abajo siempre se reúnen pues todos mis familiares, tíos, primas y todos. O sea, tengo una familia muy grande y abajo de este cuarto se reúnen todos, juegan lotería y están bastante en esta casa. Pero yo siempre estoy solo, aislado, yo no estoy con ellos. Tengo una familia muy grande, pero yo nunca estoy con ellos, y pues es así. Siempre estoy solo y aislado en este cuarto. Y pues ya les he dicho, mi familia es tóxica, mi mamá y mi hermano. Y el resto de mis familiares, pues casi no los conozco mucho, por eso mismo de que pues yo no estoy con ellos ni socializo así. Pero pues me quiero ir de esta casa y mi objetivo es ese, irme y comenzar una nueva vida.
Y también les quiero decir que yo vivo en el Mante, Tamaulipas, o al menos vivía, porque les digo que mi objetivo es mudarme. Y pues yo, ahorita estoy en el Mante, pero mi objetivo es irme de esta ciudad. Y pues me voy a ir de esta ciudad muy seguramente. Estoy 100% seguro de que me voy a terminar yendo de esta ciudad. Y pues no sé exactamente a dónde me vaya. No sé si a otra ciudad de Tamaulipas o a otra parte. No estoy seguro de a dónde me voy a ir, pero sí de que me voy a ir del Mante. Y les quería decir esto. Pues no estoy seguro de a dónde voy a ir, pero pues me voy a ir. Porque aquí en el Mante sufrí mucho. Pues el Mante fue muy cruel para mí. Aquí pasé muchísimas cosas, muy malas. Aquí conocí a la muerte, sin exagerar. Ya les he dicho que, pues, aquí en el Mante yo he peleado con espectros. Me han atacado espectros. He conocido a la muerte, sin exagerar. Tuve muchísimas experiencias muy malas, muchos traumas y cosas horribles aquí en el Mante. Y pues por eso me quiero ir de aquí, de Ciudad Mante. Pero no me arrepiento de lo que viví. Yo agradezco todo el sufrimiento que pasé. Agradezco todo este sufrimiento porque sin este sufrimiento, pues yo no me hubiera convertido en el príncipe de las estrellas. Fue gracias a todo este sufrimiento que yo me convertí en el príncipe de las estrellas y me hice buena persona. Entonces, viví muchas cosas malas aquí en el Mante. Para mí fue muy cruel y así, pero no me arrepiento. Al contrario, le agradezco todo esto porque me convirtió en la persona que soy hoy. Entonces le agradezco todo eso. Pero pues me voy a ir de aquí, del Mante. Y ya les digo, tuve muchas experiencias, traumas y cosas así. Mis amigos, los alienígenas, ángeles y guías espirituales que yo tengo, fueron los que me mantuvieron con vida. Porque en serio, después de todo lo que yo viví, ya debería estar muerto. Si no morí por todo lo que yo viví, es únicamente porque yo soy el personaje principal de la historia, el elegido. Porque en serio, después de todo lo que viví, es para que ella estuviera muerto, pero no morí, sobreviví. En parte, pues por mis amigos, los marcianos, los ángeles y guías espirituales que no me dejaron morir, porque en serio, fue así. Y pues bueno, o sea, ya me voy a ir de aquí del Mante. Sufrí traumas y todas estas experiencias que viví, pero le agradezco al Mante y pues a todas estas experiencias porque me convirtieron en la persona que soy hoy, en el príncipe de las estrellas. Y pues sobre todo en la escuela fue donde más sufrí, yo creo. Creo que fue el punto donde toqué fondo, la escuela. Yo desde que era pequeño nunca quise ir a la escuela y la escuela fue donde más sufrí, lo que más me cambió, la escuela. Fue lo peor para mí o lo mejor porque ese sufrimiento me convirtió en la persona que soy hoy. Pero sí, a mí no me gusta la escuela. Yo nunca he apoyado a las escuelas normales. Deberían hacer escuelas para niños de las estrellas, donde te enseñen todo esto de lo que yo hablo de el Super Saiyajin, volar y superpoderes. Pero no, las escuelas te lavan el cerebro y te hacen un montón de daño. Y pues bueno, es lo que yo pienso. Y pues esto es lo que a mí me tocó vivir. Y también quiero decir que yo
nunca tuve amigos. En toda mi vida, nunca tuve amigos o amigas. Nunca tuve amigos. Hubo una vez en la que tuve un amigo que se llamaba José María y fue un niño que iba conmigo a la escuela. Pero nada más fue mi amigo, creo que un mes, unos meses, muy poquito. Fue el único amigo que tuve en toda mi vida. El único amigo que tuve en persona. Pero ya después se cambió de salón y se cambió de escuela, porque a él también le hacían bullying. Y pues se cambió de escuela, nada más fuimos amigos como un mes o 2 meses y ya no volví a saber de él. Fue el único amigo que tuve en toda mi vida, en persona, el único. Y pues bueno, esto es todo lo que yo he sobrevivido, todo lo que me ha pasado aquí en el Mante y con mi familia. Y pues ya les dije que a los 11 años fue cuando toqué fondo y hasta los 15 años fue cuando tuve mi despertar espiritual y me convertí en el príncipe de las estrellas y todo esto. Y pues les quiero decir que yo también tuve tuve depresión, ansiedad y todo esto en esas edades de mis 11 12 años hasta los 14 tuve ansiedad, depresión. Cuando tenía 14 años, todo el día me la pasaba acostado en la cama. Las 24 horas o 22 horas me la pasaba simplemente acostado en la cama, sin hacer nada. Pues con eso, muchos problemas de salud y bastantes cosas. Estaba a punto de morir y todo eso. Y pues estuve así con varias cosas. Ya después, a los 15 años, 14 años y medio, fue cuando tuve mi despertar espiritual y sobre todo gracias a los marcianos, a los ángeles, guías espirituales y a todos mis amigos que me salvaron la vida, porque sin ellos ya hubiera muerto. Y no quiero de estar así de pesimista o de decir muerte, muchas cosas. Simplemente les estoy diciendo lo que pasé, pero no para que así de que, ay, pobrecito, esto y lo otro, no. Más bien como motivación de que si yo pude sobrevivir a todo eso, de que después de tantas cosas malas que me pasaron y sigo aquí vivo y ahora soy buena persona, soy el príncipe de las estrellas, ustedes también pueden hacer esto. ¿De acuerdo? Sí, viví muchas cosas malas, bastantes problemas, pero ahora estoy mucho mejor. Ahora soy el príncipe de las estrellas y pues todo esto. Quiero que sea así como motivación, una motivación. Y pues fue así. Tuve todos esos problemas, pero gracias a mis amigos y todo esto que les estoy diciendo, me convertí en el príncipe de las estrellas. Y pues les he de decir que yo, cuando empecé este canal, cuando empecé a grabar videos a mis 16 años, lo hice precisamente por esto. Porque yo antes tenía depresión, ansiedad, no sabía qué hacer con la vida. A los 15 años tuve mi despertar espiritual gracias a mis amigos y pues decidí hacer estos videos motivacionales y diciéndoles cosas de verdad, de que todo es posible. El Super Saiyajin, volar y todo esto. Y yo empecé a grabar estos videos a mis 16 años. Empecé a hacer estos videos espirituales. Al principio, en mis primeros videos, se me ve pues que todavía estaba así, con algo de depresión, con algo de ansiedad. Pero los grababa porque quería hacer eso, videos motivacionales, diciéndoles las cosas que yo ya sabía, que eran importantes.
y pues empecé a grabar los videos. Ya después, conforme fue pasando el tiempo, me fui sintiendo mejor y mejor y pues a día de hoy que estoy mucho mejor que antes, físicamente, mentalmente y todo esto, porque pues antes tenía problemas de salud, ahora ya no. Hacer ejercicio me ayudó mucho y pues ahora estoy muy sano y todo esto. Empecé con mis videos por esto, para dar motivación y pues es así, todo lo que pasé, pero bueno, y pues otra cosa que les quiero decir es esto, o sea, a día de hoy estoy mucho mejor que antes. Y he de decir que a día de hoy todavía tengo un poquito de ansiedad social, porque yo no tengo amigos y socializar es lo que se me dificulta a mí, socializar. Tengo un poquito de ansiedad social todavía, estoy trabajando en ello. Y pues es así, yo no tengo amigos y pues es así, ya les dije que me voy a mudar y voy a empezar otra vez, voy a empezar otra vida y todo esto. Y pues tengo un poquito de ansiedad social y pues las personas, pues se me dificulta socializar. Tengo miedo de las personas, es curioso. Yo puedo pelear con espectros y ganarles. No me da miedo nada, casi nada me da miedo. Espectros, fantasmas, nada me da miedo. Peleo con ellos, les gano. Pero las personas sí me dan miedo. Tengo un poquito de ansiedad social. Más que nada también por lo que he vivido. Toda mi vida he sido el bicho raro. Siempre me rechazaban, me excluían y todo esto. Por eso, pues, fui desconfiando de las personas. Pero pues yo quisiera tener amigos y una familia saludable. Pero es así. Siempre fui rechazado, el bicho raro, y pues nunca tuve amigos por esto mismo. Siempre fui muy especial, un niño de las estrellas. Y precisamente por eso siempre fui excluido de la sociedad. Siempre, nunca encajé en la sociedad, nunca encajé. Y pues es esto. Y otra cosa que quiero decir es que pues todavía tengo esto, un poquito de ansiedad social y soy muy tímido y no me gusta socializar o andar con personas por miedo a que me rechacen, me lastimen y todo esto. Y quiero decir que dicen que tener un cuerpo saludable, o sea, ser fuerte, tener abdominales y todo esto te ayuda a ya no tener ansiedad social, o sea, tener un buen cuerpo te ayuda a ya no tener ansiedad social, que te dé igual lo que los demás opinen de ti, que te hace pues más así, más confiado, te da más confianza. Y pues he de decir que en mi caso no fue así. Primero, yo soy muy guapo, siempre he sido muy guapo. Ya les he dicho, o sea, yo tengo esta ansiedad social y no me gusta socializar, me ven como el bicho raro, me rechazan y todo esto. Pero pues cuando me conocen a simple vista, como soy muy guapo, normalmente, sobre todo las niñas, yo les gusto a las niñas y pues las personas físicamente me ven muy bien, me ven como si yo fuese un supermodelo, todo eso. Pero pues ya después que me conocen y que pues yo soy muy espiritual y como soy, ya es cuando me rechazan porque no encajo en la sociedad.
pero pues es así. O sea, dicen que tener un cuerpo muy hermoso, fuerte, te da más confianza. En mi caso no fue así. Soy muy guapo y yo también entreno mucho, ya les he dicho. Desde que tengo 15 años he estado haciendo ejercicio y a día de hoy hago 3 horas de ejercicio al día. Todos los días hago ejercicio muchas horas y físicamente estoy muy bien, muy fuerte. Tengo abdominales y toda la cosa y pues tengo un cuerpo muy bueno. Soy así como un supermodelo. Pero a pesar de tener este cuerpo hermoso y todo esto, pues todavía tengo ansiedad social y no tengo confianza cuando estoy con gente. A pesar de tener este cuerpazo de supermodelo. Y pues es algo que dicen, que tener un buen cuerpo te da más confianza y todo esto. En mi caso no fue así. Cuando yo estoy solo, ahí sí, tengo muchísima confianza. Cuando yo estoy solo, me veo en el espejo y pues me gusta mucho mi cuerpo, que soy muy bonito, muy guapo y tengo abdominales y todo esto. Cuando estoy solo y me veo en el espejo, me paso muchas horas viéndome en el espejo porque estoy muy guapo. Y pues en el espejo me veo y veo al príncipe de las estrellas. Veo al príncipe de las estrellas y me gusta mucho verme en el espejo, me gusta mucho mi cuerpo, soy muy guapo. Pero cuando estoy con otras personas no tengo confianza e intento que no me vean, o sea, intento esconderme a pesar de esto. Y esto es algo que quería decir, que en mi caso no me ayudó mucho en ese tema de confianza o de superar mi miedo a las personas. Yo recomiendo el entrenamiento al 100%. Entrenar a mí me ayudó mucho en la salud, porque antes no tenía salud y era gordo. Antes no tenía salud y pues era así. Pero en cuanto empecé a entrenar, mi salud mejoró muchísimo. No me dio confianza con otras personas, pero sí me dio mucha salud. Me salvó la vida el entrenamiento. 100% recomendable. El entrenamiento me salvó la vida, me dio muchísima salud y pues muchísimas cosas. Ahora tengo un cuerpo que aguanta muchísimo, tengo mucha resistencia, 3 horas de ejercicio y todo eso. Mucha resistencia, soy muy guapo y todo esto gracias al entrenamiento. Entonces sí lo recomiendo. Es muy bueno entrenar, me gusta mucho mi cuerpo, pero aún así pues no tengo tanta confianza con otras personas por todo lo que he vivido y pues por todo eso. Pero entrenen, en serio. Tener un cuerpo así es muy confortante. Estoy muy orgulloso de mi cuerpo y me da mucha salud. Y esto es otra cosa que quería decir. Y ahora, otra cosa que quiero decir es que a mí sí me gusta grabar estos videos espirituales. A mí me gusta hacer videos, aunque es mucho trabajo, pero me gusta. Y de hecho, a mí me gustaría hacer una caricatura, una película o una serie sobre mí, el príncipe de las estrellas. Y pues a mí me gustaría tener esta caricatura y todo esto. Una caricatura educativa donde enseñe todo lo que yo hago en mis videos. Una caricatura que enseñe todo esto de espiritualidad, del Super Saiyajin, volar, telequinesis, superpoderes y todo esto. Me gustaría tener esta caricatura porque es que yo sé muchas cosas y pues yo, gracias a mis amigos, marcianos, alienígenas, guías espirituales, gracias a ellos yo sé todo esto, porque es que yo fui abducido
prácticamente se puede decir que yo fui abducido y gracias a ellos puse todas estas cosas. Ellos me dieron todo este conocimiento y estaría muy bien hacer una caricatura que hable de todo esto. Y de hecho, yo ya tengo un prototipo, un proyecto, porque he estado escribiendo. Tengo dos libros. Está este y después está este otro, en el que he estado escribiendo ideas. He estado escribiendo cosas que yo he soñado, sueños, cosas que he visto, experimentado y todo esto. Y en estos libros he estado escribiendo todo esto que yo he vivido, soñado y experimentado gracias a mis amigos, los alienígenas. Y pues me gustaría hacer una caricatura porque tengo varias cosas aquí muy buenas para hacer una caricatura. Por ejemplo, aquí tengo historias, cosas que he soñado y otras que he visto. Aquí tengo yo historias, dibujos, cosas que yo he visto en sueños y que he visto en la vida real. Tengo pues muchas cosas aquí. Tengo el libro prácticamente lleno. Los dos libros están casi llenos. Tienen muchas historias y muchas cosas que yo he soñado y he vivido. Y pues es así. Tengo historias y yo ya en mi cabeza tengo los personajes, el príncipe de las estrellas, sus amigos, las aventuras que va a vivir, cómo va a enseñar todas estas cosas de la telequinesis y pues todo esto, o sea, yo ya tengo la idea muy clara de la caricatura y cómo voy a hacer todo esto, porque les digo, o sea, tengo el libro casi lleno con cosas que he soñado y he visto. Me gustaría que esto fuese una caricatura. Podía enseñar muchas cosas, todas las cosas que yo he, pues, vivido. Tengo dibujos, personajes, la historia. Ya sé cuántas temporadas va a tener, cuántos episodios va a tener, cuándo se va a terminar. Y pues ya tengo prácticamente casi toda la caricatura hecha. Solo me faltaría pues poder hacerla. Y pues es un proyecto que yo tengo. No les voy a enseñar todo, ni les voy a decir exactamente todo lo de la caricatura, pero esto es como una probadita de diferentes cosas. Y pues es esto. Me gustaría hacer esta caricatura, pero pues es algo difícil de hacer por mi cuenta. Necesitaría pues encontrar otra gente que me ayude a hacerla. Les estoy diciendo esto, mi personaje del Príncipe de las Estrellas, pero no les voy a decir todo, también porque quiero que sea mi caricatura. Me la pueden quitar la idea, pero pues yo ya tengo mi propia idea original de cómo va a ser. Y pues me gustaría hacerla algún día. Es así. Tengo personajes y todo esto, de diferentes sueños, de diferentes cosas que yo he vivido. Esto de aquí abajo, en este libro escribo sueños y cosas que he visto. Por ejemplo, esto de aquí, yo lo vi un día, que eran pues como estrellas, ángeles que yo una vez vi pasar. O sea, estos son cosas que soñé, pero también cosas que vi de verdad, porque les digo, yo tengo amigos y todas las noches los veo. Cada vez que salgo al patio, si me pongo a ver el cielo, se me aparecen. Tengo estos amigos que cada vez que los quiero ver o esto y lo otro, pues se, se aparecen.
Ya he visto ángeles, marcianos, luces. He visto un montón de cosas. Pues en la noche. Y pues es así. Tengo varias historias, capítulos y todo esto ya prácticamente hecho. Mi caricatura. Tengo los dos libros con cosas así. Aquí también apunté el día exacto en el que tuve mi primer sueño con alienígenas. Cuando tuve mi despertar espiritual prácticamente. Fue aquí. Fue justo este día. Este fue mi primer sueño con extraterrestres. Y aquí dibujé lo que vi. Este edificio. Este edificio y aquí el día que dice 29 de septiembre. Parece que aquí está. Pues la hora también. La hora en la que me desperté. El día en el 2022. Que era cuando tenía 14 años y medio. Y pues esto. Y pues cosas que he visto en el almendro, entre árboles, en la noche, diferentes cosas que he visto. Y pues tengo esto. Los dos libros están prácticamente no llenos, pero sí casi llenos. Y a día de hoy todavía sigo apuntando más cosas, porque sigo teniendo sueños y sigo viendo cosas. Entonces, de vez en cuando voy apuntando nuevas cosas. Y me gustaría hacer esta caricatura porque pues tengo todo esto. Es un proyecto que me gustaría hacer. Y pues es así. Tengo estos libros con mi historia y pues todo esto. Y a día de hoy sigo con mis amigos, teniendo sueños y escribiendo más cosas. Y pues esto es algo que les quería decir. Y ahora quiero agradecer a algunas personas. Quiero agradecer a Asholot Blogs, Sunflower Trolls, M Collector, Pastela, Eagles Flea, Laín García Calvo, Fer Broca, Messi, Keylor Navas y pues a varias personas que me ayudaron. Algunos de los que acabo de nombrar, pues son, se puede decir que casi amigos, como Axolot Blogs y Sunflower Trolls y otras personas que nombré, son casi, pues se puede decir que amigos míos de aquí de YouTube. Ellos también son youtubers, creadores de contenido. Y pues soy, pues eso, casi su amigo. Me gustaría considerarme su amigo. Yo me gustaría considerarme que soy su amigo, que son mis amigos. Y pues otros como Laín García Calvo y Fer Broca son de espiritualidad que me han ayudado mucho. Laín García Calvo fue el que hizo que yo estuviese grabando videos. O sea, para empezar, Eagles Flea era un youtuber de coleccionables y cuando yo tenía 10 años fue el que me inspiró a ser youtuber. En aquel entonces de coleccionables, de unboxings, fue el que me inspiró. Eagles Flea, un youtuber. Y ya después, a mis 16 años, el que me inspiró a hacer videos de espiritualidad fue Laín García Calvo, que es un youtuber de espiritualidad. Ese me ayudó bastante cuando yo estaba pues así en mi despertar espiritual. Él me ayudó bastante. Laín García Calvo
el que me ayudó a hacer videos de espiritualidad. Fer Broca también es un youtuber espiritual. Y pues después con el tiempo fui conociendo a otros youtubers como a Charlotte Vlogs, M Collector, Sunflower Trolls, que son youtubers, M Collector y a Charlotte Vlogs de coleccionables, son youtubers de coleccionables. Yo también tengo un canal de coleccionables, a mí me gusta el coleccionismo, los juguetes y todo esto. Son casi pues mis amigos, se podría decir. Sunflower Trolls es una que sube canciones de trolls subtituladas. A mí me gustan mucho los trolls de DreamWorks y quiero agradecer a estas personas que pues me han ayudado también. Leo Messi, Keylor Navas, pues futbolistas. Keylor Navas, mi portero favorito, fue el que me hizo enamorarme del fútbol y querer ser portero y pues todo esto. Hay más gente y pues en la descripción seguramente voy a dejar a todos los que agradezco en la descripción. Voy a dejar más nombres, más personas que me han ayudado y pues todo esto. Y pues quiero agradecer a todos los que han sido mis amigos virtuales y me han ayudado. También quiero decir que cuando yo era niño había un clan en un juego de Clash of Clans. Clash of Clans. Había un clan que se llamaba el Escuadrón Fénix. Y ese clan era, pues para mí, el primer equipo o un clan muy bueno. Me acuerdo de ellos. Y pues cuando yo tenía como 8 años, 9 años, pues jugaba ese videojuego. Y los que estaban en ese clan eran bien buenas gentes. Yo jugaba pues Clash of Clans y ese era mi escuadrón, el Escuadrón Fénix. Y pues era un escuadrón muy bueno. Yo era prácticamente amigo de los que estaban ahí. Era un clan muy bueno que se quedó pues en mi memoria. Porque en serio, muy buenas gentes, amigos, los que estaban en ese clan, el clan Fénix. Pero pues ya después me tuve que salir porque dejé el teléfono, dejé de jugar y pues me fui del escuadrón. Pero ese escuadrón fue el mejor club en el que yo he estado. Yo no he estado en ningún club como tal, de fútbol, de videojuegos. No he estado en un club como tal, o en ningún club, pues que digas, es mi familia, son mis amigos. Ese fue el único club, el único clan, que yo me sentí parte de él, que sentí que era como una familia, un grupo de amigos, el Escuadrón Fénix de Clash of Clans. Fue el único club en el que me sentí en casa. Y pues quiero agradecer también a ese club, a ellos. Y pues quiero agradecer a todas estas personas. Y pues también quiero agradecer a mis amigos alienígenas, marcianos, ángeles, guías espirituales, José María, que fue el único amigo que tuve en persona, mis amigos espirituales, todo esto. Yo de hecho les dije una vez que tuve amigos, en un video les dije, y pues yo también en los sueños y cuando me abducieron y todas estas experiencias que he tenido, también tuve amigos niños de las estrellas. Así como en la caricatura que les estoy diciendo, mi caricatura, pues está basada en eso, en hechos reales. Yo pues fui abducido, se puede decir, y yo allá me convertí en el príncipe de las estrellas. O sea, el príncipe de las estrellas surgió así. Yo fui abducido en sueños, en experiencias, me llevaron los alienígenas y allá me convirtieron en el príncipe de las estrellas. Tuve amigos, niños, niñas de las estrellas. Bueno, es que yo también he de decir que no soy humano. O sea, yo soy un híbrido, mitad humano,
mitad extraterrestre. Soy un niño de las estrellas. Esta es mi raza. Así se le conoce a mi raza. Los niños de las estrellas, niños de color índigo, cristal, arcoíris, diamante. No soy humano. Y pues yo tuve amigos de mi propia raza, de mi edad, mayores, menores, pero pues de mi raza, niños y niñas de las estrellas. Y allá me convertí en el príncipe de las estrellas, gracias a los marcianos y pues todo esto, de mi caricatura y todo esto. También quiero agradecer a ellos, a los amigos que tuve en aquel entonces, que todavía en sueños los veo, porque también hay una habilidad que cuando duermes puedes tener un viaje astral, como ya he dicho, y te reúnes con otros que están en tu nivel, otras almas. Y pues yo tuve amigos de mi especie, me convertí en el príncipe de las estrellas, allá fue donde conseguí todas estas habilidades, toda esta sabiduría y todo esto. También quiero agradecer a ellos, a mis amigos y todo aquello que viví, porque fue la mejor experiencia de mi vida, aquella experiencia que tuve. Y pues bueno, esto es algo que quiero decir. Y también quiero agradecer sobre todo a los niños y niñas de las estrellas, o sea, a ustedes, a mis suscriptores y seguidores, que ustedes son principalmente por los que hago estos videos. Ustedes son la razón por la que yo subo estos videos, los niños y niñas de las estrellas, mis suscriptores y seguidores. Ustedes son la principal razón y les quiero agradecer, pues sobre todo a ustedes que ven mis videos. Y también quiero decir que me voy de YouTube, pues porque no gano dinero con YouTube. O sea, si yo ganase dinero con YouTube, pues seguramente seguiría haciendo más videos. Pero pues de momento, no genero ingresos con YouTube porque no tengo los suficientes suscriptores ni las horas de reproducción. Y de hecho, uno de mis objetivos era precisamente hacer esto, poder monetizar con YouTube, generar ingresos y así poder seguir haciendo videos y todo esto, porque a mí me gusta hacer estos videos, pero pues como no genero ingresos, pues ahora que me voy, tengo que dejar YouTube porque necesito tiempo y pues necesito dinero también pues para mantenerme a mí y a mi perro. Y por esto también voy a dejar YouTube, pues porque no me genera dinero y voy a necesitar dinero y tiempo cuando me vaya. Y pues bueno, esto era lo que quería decirles en este video de despedida. Me voy a ir, voy a dejar YouTube, Facebook, Instagram, todas mis redes sociales. Tengo canales secundarios, páginas de Facebook, Instagram, tengo pues todo esto. Y ahora, he de decir, puede que las deje o puede que no, porque ya les digo, cuando cumpla 18 años me voy a ir y voy a empezar otra vida, voy a empezar una nueva vida. A los 18 años, cuando me vaya, y es que no sé qué me va a pasar. Entonces, pues si puedo, voy a seguir subiendo videos. Si puedo, voy a seguir subiendo videos, voy a seguir en YouTube, Facebook, Instagram. Pero si no puedo, pues voy a tener que dejar de subir videos y de hacer esto. Puede que algún día vuelva. Esto no es un adiós, es más bien un hasta pronto o algún día. O sea, porque es que pues yo no quiero dejar de hacer videos. A mí me gusta, a mí me gusta
hacer videos y todo esto. Pero es que me cuesta mucho trabajo. Hacer un video es mucho trabajo. Y pues como me voy a ir, no sé qué me va a pasar, qué voy a hacer. Entonces es posible que deje de hacer videos por esto mismo, por el tiempo y lo que vaya a hacer. Me voy a ir del Mante, empezar una nueva vida. No estoy 100% seguro de qué voy a hacer. Voy a trabajar, voy a hacer mi caricatura, voy a seguir subiendo videos, tengo que mantener a mi perro, si puedo hacer amigos, encontrar una familia o no sé qué me va a pasar. Pero tengo que hacerlo porque aquí no me siento bien y necesito un nuevo comienzo. No sé qué me va a pasar, pero pues es esto, ¿de acuerdo? Si puedo, voy a seguir haciendo videos. Pero si no, pues esto es un hasta pronto. No es un adiós definitivo. Puede que regrese algún día a mis redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube y todo esto. Pero pues es eso. Tengo que mantener a mi perro, encontrar amigos y ver cómo sobrevivo. Y con esto que tengo un poquito de ansiedad social con las personas, entonces más difícil. Pero pues bueno, esto es lo que les quería decir, ¿de acuerdo? Y pues esto es lo que yo voy a hacer. Todavía sé muchas cosas, ¿de acuerdo? Tengo mucha sabiduría que tengo que decir todavía, pero ya no me dio tiempo, ya me tengo que ir. Todavía sé más cosas de estas de volar, de espiritualidad, física cuántica, muchas verdades. Todavía sé muchas cosas que me gustaría decirles, pero ya me tengo que ir. Entonces, pues, esto es todo. Puede que vuelva y ya les he dicho pues todo lo que les quería decir, o la mayoría. También este video es algo frenético porque no tengo mucho espacio de almacenamiento para hacer un video de 3 horas. Puedo hacer un video de 1 hora, pero no de más de 2 horas o de 3 horas no puedo hacerlo. Entonces por eso me di como un poquito de prisa al decir todo esto. Pero bueno, yo creo que ya lo dije todo y pues adiós. Algún día tal vez nos volvamos a ver, tal vez algún día vuelva, pero bueno. Adiós, niños y niñas de las estrellas. Gracias, chicos. Mira, mami, todos están jugando juntos. Ve, hora de almorzar. Adiós, vaquero. ¡Ey, vos! ¡Acepta los juguetes de noche! ¡Acérquese! Bien. Mi momento ha llegado. Debes continuar tu viaje
sin mí. ¿Qué? Maestro, no puede dejarme. Debes creer. Maestro.